Es un placer estar otra vez acá con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de los sucesos ocurridos el 29 de julio de 1966 en Buenos Aires, esa noche que es conocida como la Noche de los Bastones Largos. Pongamos primero un contexto histórico. Un mes antes, las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno de Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical. Asumía como presidente de facto el general Juan Carlos Onganía. Onganía proponía una dictadura sin plazos, tenía objetivos. Buscaba transformar al país en tres tiempos: un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. Calculaban más o menos que eso podía llegar a durar 20 años, así de largo planificaba su dictadura. Básicamente lo que buscaban era, primero, ponerle fin al modelo industrialista, para luego modificar las estructuras sociales, básicamente debilitar los sindicatos, para tratar de quitar así al sujeto peronista propiamente dicho, y ahí recién vendría el cambio político, el tiempo político, ya supuestamente sin el peronismo en juego. En líneas generales era una dictadura muy conservadora, sobre todo en lo social y lo cultural, con un contenido moralista católico muy marcado. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas hacia ya casi 50 años por los principios de la reforma universitaria de 1918, que establecían, por un lado, autonomía universitaria separada del poder político de turno, y por otro lado el cogobierno tripartito entre estudiantes, docentes y graduados. Esa mañana del 29 de julio de 1966, por decreto, las universidades nacionales fueron intervenidas por el Poder Ejecutivo. Se abolían además todas las instancias legislativas que contaban las universidades, como los consejos superiores de las universidades. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, nadie aceptó esto y directamente se ocuparon por los estudiantes y los docentes los edificios. Esto hizo que durante la noche las universidades intenten ser ocupadas por los militares, y ahí es que sucedió lo que llamamos la Noche de los Bastones Largos. Básicamente cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban varios de los edificios de las facultades de Buenos Aires, en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Policía Federal. La represión fue particularmente violenta en dos universidades, la de Ciencias Exactas y Naturales, por un lado, y la de Filosofía y Letras, ambas de la UBA. Fueron detenidas en total 400 personas, se destruyeron laboratorios, bibliotecas universitarias, se destruyó, por ejemplo, la computadora Clementina, que era una inmensa computadora, la primera de América Latina, y renunciaron por esa situación los 70 miembros del Instituto de Cálculo y Ciencias Exactas que trabajaban en operarla. Una de las víctimas fue el matemático estadounidense Warren Ambrose, que era bastante famoso en el ámbito universitario mundial, intelectual, que luego va a escribir una memorable carta explicando lo sucedido. Esa carta generó que esta situación sea un escándalo a nivel mundial y apareció en diarios de todo el mundo esta represión. Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales y la depuración académica, así lo llamó, depuración académica, es decir, la expulsión de las casas de altos estudios a los profesores que eran considerados opositores, sin importar su nivel académico. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores universitarios que había en Argentina. Realmente fue una verdadera fuga de cerebro. La gran mayoría de ellos siguió con sus carreras en el exterior. Esta noche va a ser el prólogo de lo que sería una pesadilla para la juventud argentina en los siguientes años. Las protestas estudiantiles se desarrollaron en todas las universidades del país
Y el 7 de septiembre, poco después de la Noche de los Bastones Largos, en la ciudad de Córdoba, Santiago Pampilión, de 24 años, que era estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica y a la vez era obrero de la fábrica Renault, fue asesinado de 3 balazos policiales en la espalda cuando buscaba huir de la represión en medio de una asamblea estudiantil en su facultad. Este asesinato va a generar la alianza de las luchas estudiantiles y obreras, que hasta entonces marchaban por carriles separados, y sobre todo en Córdoba esta alianza va a quedar plasmada de manera muy contundente 3 años después, cuando en 1969 se produzcan los hechos conocidos como el Cordobazo. Cuando hablamos de debacle estudiantil en Argentina, nunca hay que olvidar que en 1966, con la Noche de los Bastones Largos, empezó esa debacle que sufrimos actualmente.